Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Recientemente publiqué un video acerca de la Atlántida, de ese lugar que se ha movido siempre entre el mito, la historia, la leyenda, como sucede con tantos otros lugares y tantos otros fragmentos de la historia. Es como un gran rompecabezas que iremos poco a poco buscando cada pieza, porque de eso se trata. Y por eso también hay que tener en cuenta que, aparte de las historias, también existe una geografía y todo esto va uniéndose. Tenemos que llevar un hilo más o menos lógico y yo les pido un poco de paciencia porque cada video requiere muchísima preparación, por lo cual no puedo estarlos, digamos, frecuentemente actualizando con las cosas, pero lo que sí puedo hacer es hacer mis búsquedas conscientemente para que después ustedes puedan beneficiarse del material que yo les voy trayendo. Y como les había prometido, vamos a acercarnos a ese lugar en el Mediterráneo que es la Cerdeña. No sé cuántos de ustedes conozcan ese lugar o lo hayan escuchado nombrar, porque sé que muchos de ustedes son personas que viven en distintos lugares del mundo. Muchos son del Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Entonces, no sé si hayan oído nombrar a la isla. Me gustaría que me lo manifestaran en sus comentarios. Pero si están bien informados, pues me alegra muchísimo. Y si no, pues también me alegra que aquí puedan empezar a escucharlo. Porque si nosotros vamos a seguir las huellas de esos llamados dioses y todo lo que realizaron aquí en la tierra, pues es importante que empecemos a conocer acerca de muchos pueblos. Y cuando esos pueblos han sido fundados, tutelados por los llamados dioses, es difícil poder encontrar su parte histórica y se va fusionando con lo que es mitología. De manera que hay que poner la lupa en esos lugares, en esos pueblos y empezar a buscar, porque afortunadamente hay estudiosos académicos y científicos de distintas disciplinas que se han ido interesando, así como se han interesado también en la historia de la Atlántida. Personas de un gran bagaje científico ya están tratando de extraer la parte científica de esta narración, porque lo es, como les decía, envuelve geografía, envuelve también hechos geológicos y fenómenos geológicos que sucedieron en el pasado. Así que las distintas disciplinas deben empezar a mirar estas narraciones para que podamos entender qué tanto hay de verdad y qué tanto se quedó como en el mito o se exageró o se aumentó. Y Cerdeña es un lugar muy especial porque está situada en medio del Mediterráneo, que el Mediterráneo ha sido el marco de la formación de algo que se podría llamar como una federación marítima que surgió, y estamos hablando de antes de la historia, de mucho, mucho antes, porque nosotros tenemos una idea de la historia como muy cortica y a partir de ciertas civilizaciones empezamos como a contar, pero resulta que antes de esas civilizaciones hubo otras poblaciones y otras y no eran tan atrasadas, tenían conocimientos de navegación. Entonces allí donde está el Mediterráneo empezaron a fundarse como estas colaboraciones, estas redes marítimas entre estas poblaciones que habitaban allí. Digo poblaciones porque todavía no está tan claro. Tenemos la historia de los fenicios, tenemos las historias de los hititas, de los romanos, de los griegos, pero es que antes de los romanos, antes de los griegos, existió un grupo de navegantes que además eran combatientes, eran feroces combatientes, y son los Shardana o Shardana como comúnmente los conocemos. Estos feroces combatientes navegantes existen desde la prehistoria, ya navegaban y se movían muy bien por todo el Mediterráneo y más allá.
Al inicio se trató de ocultar su existencia con la mitología como siempre. No, es que estos no existieron, no eran así tan organizados. Los romanos no estaban tan interesados de hablar de ellos porque opacaría también el hecho de que ellos pues siempre fueron la potencia, los colonizadores y estos chardanas existieron miles de años antes de los romanos y ya eran navegantes muy hábiles y combatientes, imagínense. Afortunadamente, los egipcios documentaban todo y es gracias precisamente a ellos que podemos saber de dónde eran estos Shardana. Pero como siempre, no falta quienes niegan y dicen que no eran de allí, porque ya se van a ir dando cuenta que con la Cerdeña ha sucedido un fenómeno muy particular de tratar de ocultar un fenómeno de discriminación y de disminución, pero existen estos fastidiosísimos e incisivos estudiosos independientes que siempre están allí dando fastidio, como esculcando y buscando en las cosas. Y hay una tensión muy fuerte y ha habido polémicas que poco a poco, mientras yo más ahondo en los estudios, me doy cuenta que son bastante fuertes y que se pueden evidenciar hasta en los videos de YouTube, porque hoy día ya tenemos acceso a la información así en tiempo real. No hay necesidad de ir a los libros muchas veces para darnos cuenta de estas cosas. De manera que eso ha sucedido con Cerdeña. Desde la antigüedad ya se estaba minimizando su poderío, su capacidad en la guerra, su capacidad militar y náutica de navegación. De manera que estos Shardana están citados por los mismos egipcios, porque resulta que eran una pesadilla para los egipcios. Y hay un escrito del faraón Ramsés II, escribió, los rebeldes Shardana, que nadie ha sabido combatir nunca, llegaron del centro del mar navegando arduamente con sus naves de guerra. Nadie ha podido resistirse a ellos, pues por estas palabras tan intensas de el faraón nos damos cuenta de que eran un verdadero problema estos Shardana. ¿Y qué hizo el faraón? Pues aplicó eso de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. El faraón prefirió decirles, bueno, muchachos, más bien yo los contrato como mercenarios, pues combatan para mí. Y los asumió como mercenarios. Eran más o menos 2000 combatientes Shardana que combatieron con las flotas navegantes de los egipcios y combatieron con los hititas. Son todos estos pueblos llamados los pueblos del mar que, entre otras cosas, a los académicos les ha costado mucho trabajo poder identificar. Y a los Shardana los tenían allí como, pues sí, esos deben ser de aquí, de allá, los identificaban con otros lugares, pero las personas de Cerdeña dijeron, no, un momentico, ahí está muy claro y está citado, está escrito en las cartas de Amarna, en los documentos de egipcios, que donde venían, como les acabo de leer, del medio del Mediterráneo. Está clarísimo. ¿Y qué hay ahí? Pues ahí está Cerdeña, está Córcega, ahí hay varias islas y la Cerdeña es como la más grande, la más importante, que también los griegos le tenían un nombre que significaba, porque Cerdeña significa sandalia, porque tiene esta forma tan particular. La Cerdeña para el turista es espectacular. Yo he ido muchas veces y ofrece un espectáculo impresionante. Cuando uno llega allí, el mar es azul clarísimo, es como una piscina, es desde el blanco hasta el agua marina. Es maravilloso. Ahí están las salinas. Yo viajé muchas veces a ese lugar y aquí en el canal hace años conté unas experiencias extrañas que viví allí, porque es un lugar que tiene mucha historia, donde se vivieron muchas cosas. Así que yo pues tengo una sensibilidad en ese sentido y me sucedieron cosas bien extrañas allí. Yo no podía dormir, por ejemplo. Tiene una,
No sé cómo llamarlo, pero ahí debe haber algo especial en Cerdeña. Entonces, tenemos a todos estos pueblos que surgieron allí en ese lugar. Y Cerdeña se ha convertido como, siendo una isla, allí se han encerrado muchos estratos históricos que conviven. Así que es súper interesante porque cuando uno llega allí ve esas torres y uno dice, pero eso, ¿en qué momento lo construyeron? Después uno ve dónde estaban se dice la tonara, no sé, en español serían las tuneras, donde estaba el atún, donde pescaban. Entonces se van mezclando muchos estratos históricos entre la prehistoria, la historia antigua hasta la historia, pues también industrial todo lo que fue sucediendo, las colonias, tantas cosas en ese mismo lugar. Y siendo una isla, pues se va todo allí quedando. Asimismo, entonces nosotros podemos encontrar estas famosas nuragi, porque nuragi es en el plural, le nuragi sería en italiano, entonces les voy a decir nuragi para conservar su nombre original o la nuraghe, le podemos decir así, que son estas torres construidas con piedras que se encajan prácticamente, que se van encajando entre ellas y se han mantenido allí, pues imagínense, por miles de años están allí y sí, hay unas que se han caído y hay unas que las piedras están dispersas. Entonces, muchos se han preguntado por qué unas están enteras, están súper bien conservadas y otras no. Y ya vamos a ir a ver eso porque eso tiene una posible razón que explicaría muchas cosas y que podría estar conectada con la Atlántida también. De hecho, muchos piensan que la Cerdeña pueda ser parte de la Atlántida. Y pues como ya vieron en el video, hay muchas posiciones posibles para la Atlántida y ya también algunos investigadores españoles serios también han encontrado algo importante allí en la zona de Cádiz, en las costas. Entonces eso está ahí en proceso. Como les he dicho yo aquí, la arqueología está en continuo movimiento. Lo mismo que la ciencia, siempre debe estar revisando y también corrigiendo datos, porque si se encuentran nuevos datos, pues hay que corregir y hay que acomodar. No se puede convertir en algo estacionario y dogmático, porque eso no es posible. De manera que es bien interesante eso que está sucediendo, pero ahora vamos a focalizarnos en algo muy, muy interesante y también algo estremecedor, que es una investigación que se realizó por parte de un investigador llamado Giovanni Liliu. Y allí entraron también otros investigadores, especialistas, filólogos, arqueólogos, em, donde también contamos a Luigi Sanna, que es un gran arqueólogo italiano, y por supuesto Mauro Biglino entró también allí en esa investigación con Matteo Corrías, que fueron a hacer una exploración ahí mismo in situ en Cerdeña y ya les iré contando respecto a eso. Pero ellos descubrieron algo interesantísimo y es que fue encontrado un bronce pequeñito de 14 centímetros. Este bronce representa a una figura humana. Es un individuo que tiene una diadema que sostiene un objeto en la cabeza. Tiene un manto o una túnica, está descalzo y tiene unos cascabeles en los tobillos. Además, tiene en sus manos, está sosteniendo un instrumento de aire, posiblemente una flauta. Bien, hasta ahí pues todo muy bien, pero resulta que se dieron cuenta que en la túnica de porque Giovanni Liliu lo llamó el sacerdote músico bailarín, lo llamó Giovanni Liliu. Bueno,
Se dieron cuenta que en la túnica había unos signos extraños y ya analizándolo muy bien se dieron cuenta que había una escritura protocananea. Esto fue una sorpresa muy grande, no se esperaban, porque resulta que los estudiosos oficiales siempre habían dicho que en Cerdeña nunca habían conocido la escritura, que ellos no conocían la escritura, y cuando encontraban algo decían, no, es que ellos imitaban. Imagínense si eso no es disminuir realmente el conocimiento de estas personas con ese conocimiento arquitectónico, que ya iremos viendo también esto. Decían constantemente que no había escritura y ya varios estudiosos, sobre todo independientes, son los que encuentran siempre. Y entre estos tengo aquí uno que voy a estudiar este libro. Es un libro pequeño, pero de Fabio Garuti, que habla aquí de Cerdeña. Fabio Garuti es una persona que ha empezado a realizar un estudio muy profundo, muy interesante y realmente valiosísimo. De manera que menos mal que existen estos estudiosos independientes. Se dieron cuenta que había estas inscripciones y vamos a ver qué decía en esa túnica y también en la parte superior de esta diadema, que es una cosa circular, que para Liliu se trataba de un instrumento también. Él dice que era un tambor. Entonces, para él, este era un sacerdote que tenía digamos, una indumentaria cultual. Ahora vamos a ver lo que me estoy limitando a lo que los estudiosos han dicho al respecto. Se trata de los vocablos sade, ayin y nun. La secuencia consonántica resulta en sa-an y el significado de sa-an sería santo. Esto ya pues deja con claridad el rol de este individuo que seguramente era un sacerdote. Así que su atuendo debe ser un atuendo cultural. Ahora viene lo más interesante, porque en la parte izquierda de la túnica hay una inscripción en la cual se lee con vocablos protosinaíticos de Yuval. Esto dejó mudos a los investigadores porque el atuendo, la escritura y el nombre remiten, sin duda alguna, a un texto bíblico, a varios textos bíblicos, y el más importante es Génesis 4, 14, 22. ¿Por qué? De Yubal, tengan en cuenta este nombre. En este texto se lee cuando Caín es expulsado del Gan Eden. En el texto se hace una pequeña reseña genealógica donde vemos la descendencia cainita, entre los cuales encontramos la única citación que existe de Yubal. Aún mejor fue el estupor de los investigadores cuando leyeron que Yubal es el portador de la música. Esto se lee ahí en la Biblia. Es el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Si ustedes van ahí a leer al Génesis 14, a Génesis capítulo 4, del 14 al 22, léanlo y se van a dar cuenta que ahí está. Yubal, no sé si está como Jubal, pero bien, es Yubal el nombre. Es la única citación que hay de este personaje y vean, entre comillas, la casualidad de que este individuo de la esculturina tenga un instrumento musical en sus manos, un instrumento de viento. O sea, no puede ser una casualidad que en ese texto bíblico se hable de un Yubal y este también tenga la inscripción de Yubal y además sea digamos, como el antepasado de los músicos, como lo citan en la Biblia. O sea que en Cerdeña encontramos una escultura con esto. Es bien, bien interesante, pero esto no se queda allí. Pero yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir adelante. Y es que el hecho de que el instrumento de viento se cite también aquí a los investigadores les llama la atención que hay una especie que puede remitirse al hecho del soplo de vida. Ustedes se acuerdan precisamente en el Génesis cuando se habla del soplo de vida, de dar la vida.
Tiene mucho que ver esto de la vida y la muerte. Estos instrumentos musicales, de hecho, se realizaban con huesos de animales, em, y se usaban con el viento para producir sonido. Es como si se le diera vida a un cuerpo muerto, sin vida, como reportándolo a la vida de una manera, no de una manera inmaterial o espiritual, más de una manera muy concreta y física, que es tomar el hueso, soplar y devolverle la vida. Recordemos también que ellos, por ejemplo, encontraron este paralelo con el sacerdote y los sacerdotes de los israelitas, porque recordemos estas túnicas que usaban ellos para protegerse de esas radiaciones que había cuando se estaba cerca de su Elohim. Y las campanitas también están, porque este tiene sus cascabeles en los pies, pero los israelitas cosían directamente los cascabeles en las túnicas. ¿Para qué? Pues para que no murieran, para que Yahvé los escuchara entrar y no tuvieran que morir, porque Yahvé, recordemos, no podía controlar sus armas, su energía, lo que él tenía ahí en el templo, su arca, todo esto, el arca del pacto, eran armas, eso era muy peligroso, de manera que ellos tenían que usar trajes de aislamiento, porque ya hemos visto aquí en el canal cómo Yahvé les daba las instrucciones para que se hicieran su traje, y al parecer este sacerdote sardo también recibió esas instrucciones y están escritas allí en su túnica, porque ya vamos a ver además también otras inscripciones en su traje. O más bien, vamos a verlo en otro hallazgo que se realizó porque encontraron una barquita en arcilla y esta fue decodificada por Luigi Sanna, que es un especialista en lingüística, es una persona muy erudita en ese tema. Los signos de esta barca, lo que encontraron allí, pongan atención, son una Aleph, una Gine o Guiné, una G, una Tzain y un puñal. Este puñal es muy importante porque ya se ha visto repetidas veces en estos grafismos que realizaban ahí los sartos. Pero en este caso, este puñal se entiende como un pictograma y además también como una yod, que sería la Y para nosotros, la yod. Entonces está la yod, G, nun, que es esa pequeña serpiente que están viendo sobre la resh, que es la R, y una G conclusiva. En el puñal se lee ya, abreviación de Yahvé. Recordemos que ya es abreviación de Yahvé. Y el Nun Resh como Nur. Y el G. Entonces, la lectura sería así. El, o sea, el toro de ya de luz. El toro de ya de luz. Como ven ustedes, de nuevo la luz aparece como algo inherente a la divinidad. Recuerden que el significado, ¿ustedes se acuerdan de ese significado del cual les hablé yo, de la palabra teoi, y que lo vimos, de cómo en un diccionario etimológico se decía que teoi en realidad venía de luz, velocidad, de luminosidad y que está relacionado con realmente con todo lo que han traducido en todas las lenguas del mundo, como Teo, Dios o Deva, todos lo que han traducido como Dios viene de ese término, de ese significado, luz, luminosidad, en todos los idiomas. Es impresionante. Yo hice una búsqueda y pues casi me voy para atrás cuando me di cuenta que en todas las culturas del mundo tiene que ver con luz y luminosidad. Y ahora lo vamos a ver materializado dentro de la misma arquitectura sacra, que ya veremos también eso qué significa, porque aquí ya también les he explicado cuál es ese concepto de lo sacro que nos han tergiversado con la teología, como siempre, que en realidad es una cosa muy distinta. Ya lo vamos a ver aquí y concretizado
en la arquitectura sarda, que es muy, muy interesante, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, amigos, pues interesante esto. Hay otra lectura también en esa combinación de letras. Hay otra que es esplendor de ya, el luz. Entonces, esplendor de ya, coma, el, coma, luz. Todo esto nos confirma que Yahvé no fue un nombre inventado por ahí de algún profeta, por un profeta o una familia en medio del desierto. Yahvé era real y era conocido. Además que ya hemos visto, otros pueblos lo conocían y también pues cambiaba su nombre o denominación según el territorio del cual hablemos. Y ahora les doy un ejemplo concreto de estos teos muy concretos. En este caso, por ejemplo, el historiador Salustio cuenta que Sardus, el dios o teos de Cerdeña, llegó a la isla guiando un numeroso grupo de colonos a la conquista de varios territorios. Entonces, tal como Yahvé, Sardus era hijo de otra divinidad de nombre Maqueris o Macerte, a quien los estudiosos interpretan como Heracles o Melkart, quien fue divinidad tutelar de Tiro. Vayan teniendo en cuenta todos estos nombres, estos términos. Los dioses, miren amigos, los dioses y sus familias se movían en naves, viajaban, conquistaban tierras, colonizaban. Tenemos también las historias de los Danitas, de los Shardana, de la princesa Escota, por ejemplo, una princesa egipcia que fue a terminar por allá en tierras nórdicas. Entonces vemos cómo la historia ha trasegado también en en esas fronteras de lo mitológico, a pesar de que hay suficientes indicios arqueológicos e historiográficos para entender que estos personajes sí existieron. Por ejemplo, respecto a lo concreto, lo espiritual, a esa concepción de lo divino que nosotros tenemos como tan tergiversada, tan mal acostumbrada, porque nos han acostumbrado a ver lo divino de una manera que no es la original. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, este gran investigador, arqueólogo Richard Onions, ha escrito unos ensayos magníficos y él realizó un estudio y se dio cuenta, por ejemplo, que los indios, ellos tienen una concepción de lo siguiente. Para ellos, todas esas redes hídricas, telúricas, las redes acuíferas subterráneas de nuestro planeta, tienen una clara correspondencia con nuestras redes de fluidos orgánicos dentro de nuestro cuerpo. Para ellos es como si fuéramos como un espejo de esas redes de ríos subterráneos. Nosotros tenemos nuestros fluidos transparentes porque no son la sangre, no. Para ello nuestros fluidos claros o transparentes como el sudor, la saliva, las lágrimas, el fluido senovial, el fluido encefalorraquídeo, em, también seminal, todos esos fluidos transparentes nuestros corresponderían a esas corrientes de agua que recorren todo ese gran soma que es la Tierra. Es muy bello, a mí me parece, pero es muy concreto y muy físico, muy de la naturaleza. Por eso cuando ustedes van a ver esos pueblos primarios donde se dice que ellos realizaban cultos y a sus dioses y tenían religiones y creían en muchas cosas, en realidad ellos estaban más conectados, era con la naturaleza y con lo concreto. Porque si ustedes se dan cuenta, si de nosotros salen ciertos líquidos, podemos morir. Si nosotros perdemos nuestros líquidos, por ejemplo, de los pulmones o de nuestro cerebro, morimos. Es una pérdida vital. No es que se nos escapa el espíritu, pero el espíritu sería eso, nuestros fluidos, nuestra vida, eso es. Y miren que está muy de acuerdo con todo ese estudio etimológico que les traje acerca del nefesh, de la psique,
de todos esos términos que han traducido como espíritus y que ya es griego. Entonces, dense cuenta cómo nosotros ahora hemos interpretado de una manera pues como tan distorsionada lo que era esa sensibilidad de estas personas. No eran cosas espirituales, era una sensibilidad hacia la vida y muy concreta y me parece muy conectada con la realidad y se acercaría más a la ciencia inclusive. Pero miren que los griegos lo despreciaban porque el mismo Homero se burló de ellos diciendo, no, pues que es que van a sacar humanos de las piedras porque ellos tenían sus rituales con las piedras bajo el agua. Esos son rituales con un sentido de fertilidad. Eso sí lo vemos mucho esos pozos de agua, las piedras siempre en el agua. Pero por eso mismo, porque ellos veían la correspondencia de los fluidos humanos con esos fluidos de la naturaleza, ¿se dan cuenta? Tiene sentido. Menos mal esos prejuicios que tenían los griegos hacia ellos, que los veían como algo obsoleto, como si fueran ignorantes, eso se superó y ya se entendió de qué se trataba de eso. Y pues si nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, entre los egipcios o los mismos hindúes, la China, hay un conocimiento acerca de la salud muy interesante y ellos tratan muchísimo y hacen sus tratamientos pensando a esas redes nerviosas, terminales y cosas que pues la ciencia moderna ve como pseudociencia, ¿no? De manera que, bueno, ahí vamos viendo todo eso. Lo mismo pasa con la sacralidad. Lo sacro, ¿qué es lo sacro? Lo sacro o sagrado es algo que está reservado a, algo reservado a algo, algo especial. Y sí, ahí vemos construcciones sacras, sagradas, porque están reservadas a algo especial o a un sujeto especial o a una casta especial, a algo especial particular que los separa del resto de la aldea y esto lo vemos en un bellísimo monumento llamado, ahí en Cerdeña, llamado el Pozo de Santa Cristina. Bueno, esto fue una exploración que llevaron a cabo Mauro Biglino, Gigi Sanna y Sandro Ángel. Ellos visitaron el Pozo de Santa Cristina, que tiene 3000 años de antigüedad y que representa la máxima expresión arquitectónica nurágica del Mediterráneo. Está muy bien conservado. Es increíble la conservación que tiene ese lugar. Y se encuentra en la provincia sarda de Oristano. Brinda una visual impresionante a las personas que van llegando. Es un recinto con forma elíptica oval, separado, como les decía, del área habitacional. O sea que era un lugar reservado. Queremos llamarlo sagrado, llamémoslo sagrado. Su estado de conservación, pues espectacular. Hay una particularidad que ellos han notado al estudiar este lugar y es que en esa apertura triangular en sus bordes hay dos grupos de 6 sillares taurinos. Ellos le rendían culto al toro y recordemos también que Yahvé es representado precisamente por la cultura cananea con como un toro y con su Asherá también, que era la vaca, ¿no? Entonces, pues miren que está todo muy conectado, o sea, el Mediterráneo está conectado con Mesopotamia. Sino que nosotros nos han mostrado la historia como si fuera cada lugar y cada historia algo separado, independiente, y no es así, porque hay un serio peligro de que nos demos cuenta de ciertas cosas. Así que pues es comprensible. El profesor Gigi Sanna hace notar ese reiterado número 12 porque se repite mucho el número 12 y sus múltiplos tienen que ser siempre múltiplos de 12. De hecho, ellos hacen ver que allí hay unas 12 piedras descendientes por la escalinata. Hay 12 escaleras. Entonces, vean qué interesante. Y la escalera vemos que tiene forma de abanico, lleva a un pozo de baja profundidad.
Sandro Ángel, que es un lugareño, él es sardo, cuenta que cada año, desde el 16 al 21 de abril, sucede un interesante fenómeno en el pozo. Los rayos de sol entran, inciden por el orificio y se reflejan en el agua. Esta luz se va a reflejar en los muros. Y miren que aquí vamos a ver una secuencia muy interesante porque esa lucecita se va moviendo, moviendo, moviendo hasta un nivel. Si se dan cuenta, estos anillos del muro, está muy bien hecho esto, alcanza el 12.º nivel. Ellos explican que pues si el pozo está más lleno o más desocupado, cambia esto y ya no va a haber esa precisión. De manera que se tiene que mantener ese nivel precisísimo para que siempre suceda esto cada año. Bien, este señor Sandro Ángel llamó a este lugar, él lo llama la máquina, una máquina cosmológica. ¿Y por qué la llama así? Porque está muy conectada con el cosmos. Si ustedes se fijan, pues allí está claramente esa ventana que mira al cielo. Imagínense, pues de noche es espectacular. Y ese juego de reflejos con ese espejo de agua allí abajo, pues eso es impresionante, pero eso no es solo, no creo que fuera algo como para impresionar, como una especie de artilugio. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, el señor que les comentaba, el señor Sandro, él explica que, pues que, por ejemplo, cada 21 de abril de cada año, pues, ¿qué sucede? Pues ahí está la cosecha del trigo. Seguramente ellos usaban esta máquina cosmológica para entender los ciclos de las cosechas, observaban los astros también. Esta luz a mí me llama mucho la atención porque, no sé, a mí me viene en mente el Cabo de Yahvé, que va alcanzando, no sé si son estratos de pronto, es una cosa ya de mi imaginación, me vino en mente eso, ¿no? Como esa luz. Pero miren, la luz que está conectada con los teos o con los Elohim, Deva, como los quieran llamar, siempre son luz. Ellos tenían algo que los caracterizaba, que irradiaban esa luz ellos mismos o era algo que usaban, no sé. Es interesante esto, que siempre era la luz, siempre la luz. ¿No les llama a ustedes la atención esto? Puede ser que tenían alguna característica de este tipo o eran digamos, los dispositivos que utilizaban de pronto, no lo sé. Porque si nosotros vamos hoy a la isla Sentinel y llegamos con un traje luminoso o algo que emita luz, pues se podría crear el culto a ese individuo y se puede relacionar con la luz. Pensemos siempre en en estas comparaciones porque son reales, no son fantasía. Y de ahí podemos ir sacando hipótesis también, pero se quedan en hipótesis porque pues posiblemente no lo sabremos o por ahora no lo sabemos. Definitivamente, amigos de Cerdeña, tendremos que hablar más adelante porque quedan pendiente profundizar más acerca de los Shardana, de estos guerreros, porque realmente es interesantísimo. Y sobre todo de los gigantes, porque, bueno, en Cerdeña hay dos tipos de gigantes. Están las esculturas que llaman los gigantes de Cerdeña porque son muy grandes y es otra cosa que para los estudiosos fue una vergüenza total cuando los encontraron, porque ellos siempre dijeron que en Cerdeña no existía la monumentalidad, que allí nunca habían hecho nada monumental y resulta que aparecen estos gigantes que son monumentales, estas estatuas bellísimas. Así que pues se quedaron como y han demorado mucho las investigaciones, la catalogización, catalogación, bueno, el catalogar las esculturas se han demorado mucho y eso ha hecho que la gente se vaya como olvidando. Entonces,
Pareciera que lo hicieran con la intención de que se calmaran un poco las aguas porque la gente pegó el grito en el aire y dijeron, pero ustedes decían que allá no existía nada así, pues, de especial en cuanto a lo monumental y resulta que sí. Entonces, pues, eso ha sido muy difícil para ellos y han guardado mucho silencio, pero estos guerreros, o como los llaman guerreros, boxeadores, les han dado distintos nombres. Miren que son interesantísimos porque si ustedes ven su corporeidad, si ustedes ven cómo los hicieron, dejaron muy remarcado el hecho de la musculatura. Ustedes vean esas piernas, cómo los músculos se van a marcar de esa manera, eso no es normal, eso no se hace en cualquier escultura. Están enfatizando que eran muy atléticos, muy fuertes. Algunos estudiosos los han llamado los héroes, los hombres fuertes, los héroes. Ya les vendrá en mente alguna cosa que ya hemos visto, ¿verdad? Los héroes y famosos, ¿se acuerdan? Entonces, miren qué interesante eso. Pero hay otra particularidad que es importante resaltar y es que en estas construcciones, estas nuragi, no encontraron nunca señal de que fueran lugares defensivos, digamos, militares, porque habrían encontrado al menos puntas de flecha y no encontraron nunca esos elementos. Y se supone que los Shardana eran la civilización nurágica, pero yo tengo mis dudas, porque puede ser, sí, claro, los Shardana eran los guerreros de Cerdeña, pero a mí me late que ahí hay algo que no cuadra y los que habitaron esas torres, esos lugares, o sea, las torres no eran habitaciones normales. Se ha hablado de una élite, se ha hablado de construcciones de élite, de una clase especial. Además, la utilidad que le han encontrado después de miles de estudios y en lo único que más o menos están de acuerdo los estudiosos es que no eran lugares defensivos, no eran lugares de culto, porque no han encontrado ni siquiera un elemento que lo indique como que hayan tratado de prender un fuego o hayan hecho sacrificios o algo así. No. Ellos dijeron, deben ser una red de comunicación, como una especie de antenas, por llamarlo de alguna manera, porque cada torre puede visualizar otra y otra y otra. Son más de 7.000 torres distribuidas en la isla y todas, una con otra, se ven. Así que si uno, por ejemplo, hace una señal, el otro la ve, el otro la ve y es un medio de comunicación muy efectivo para avisar, tal vez, que alguien está llegando. Pero estos llamados guerreros, hombres fuertísimos, pareciera que se entrenaban más como por un deporte que por ir a pelear. Eran muy fuertes, fornidos. Han llegado a pensar que fueran una especie de gimnastas o atletas. Interesante. O sea, era una civilización tranquila. No estaban en guerra con nadie. Parece que no. No era una civilización bélica esta de las esculturas. Además, con estos gigantes de piedra encontraron cuerpos y eran cuerpos de jóvenes que se alimentaban muy bien del alimento mediterráneo, de mucha proteína, mucho pez. Ellos se alimentaban mucho del pez del mar Mediterráneo. Entonces, y falta mucho por investigar, porque es que van como a paso tortuga, como que no han querido tampoco hacer más excavaciones. Todavía hay montículos que todo el mundo dice allí debajo que hay, ahí debe haber mínimo una sigurat, porque ya encontraron una sigurat impresionante allí, con tremenda plataforma que son esos famosos lugares altos como los que se hacía Yahvé, que le encantaba que le hicieran lugares altos para hacer sus sacrificios allí, sus saumerios que le encantaban, pues allí también llegaron a encontrar esa sigurat que a Mauro Viglino le pareció muy similar a las que se mandaba a hacer Yahvé. Y sigurats y también esas construcciones nurágicas también las han encontrado en Escocia.
O sea que, amigos, allí hay mucho que investigar porque parece que estos Shardanas estuvieron por todas partes. Todavía no se entiende bien si ellos eran los que hicieron las nuragues o fueron otros, las nuragi, o fue otra población. Allí pasó un tsunami porque arrasó con todo. Quedaron torres porque hubo zonas donde afectó menos, pero donde golpeó, rompió y por eso están esas piedras distribuidas en el valle, porque nadie se va a poner en la tarea de distribuir las piedras, desarmarlas. ¿Para qué? Y han encontrado sedimentos, encontraron una montaña llena de barro, de fango y con sedimentos marinos que pues dijeron esto aquí hubo un apocalipsis, claro. Y ellos calculan que más o menos hace 10.000 años, mire que cuadra con Atlantis, cuadra con la Atlántida. Entonces, esa zona, allí hubo un terremoto fuertísimo, una red de terremotos, eso está documentado, eso está escrito también en los historiadores que hubo un gran cataclismo. Muchos de estos habitantes de Cerdeña, los Shardana, posiblemente, se fueron, ellos emigraron, los sobrevivientes, o porque quedaron sin nada, o porque tenían miedo de que volviera a suceder, y dicen que algunos se fueron hacia el interior, hacia tierra firme, hacia Toscana. Y ahí viene otra historia interesante que posiblemente ellos son los antepasados de ellos pueden ser los etruscos. Entonces se van conectando todas estas redes de poblaciones que son misteriosas porque tal vez no entendemos que todo se conecta. Por eso se quedan en el misterio y dicen de estos de dónde salieron, porque no se buscan las conexiones y pues hay una rigidez mental impresionante de parte de la oficialidad que no acepta ciertas cosas y para ellos pues es así o no se puede discutir. Entonces, nosotros sí tenemos la libertad de poder ir a mirar, de poder preguntar y poder hacer estos razonamientos tan interesantes. De manera que ese gran tsunami que arrasó con gran parte de la Cerdeña, pues allí dejó como los rastros, dejó su huella, así como Yahvé dejó su huella también ahí en Cerdeña, porque ya encontramos a un Yubal un sacerdote que sonaba instrumentos y que tenía una túnica parecida a la que Yahvé le dijo a Aarón de hacerse, que le dio sus instrucciones. Y pues ya encontramos, aparte de Yubal, encontramos también Yahvé, el toro, la luz. O sea, Yahvé bastante famoso por esos lados, no solamente allí en Mesopotamia, más también en Cerdeña, Mediterráneo. Entonces, démonos cuenta, pues, que estos pueblos se comunicaron, viajaban bastante, así como sus propios dioses, los Teoi, también se movían, viajaban, se movieron por todo el mundo y por eso vamos encontrando pues tantas huellas de ellos en distintos lugares. Qué interesante todo esto y debemos ser abiertos de mente para entender la historia o si no vamos a quedar siempre con muchas preguntas y como pues wow, increíble, pero quién sabe qué pasó. Hay respuestas, solo que a veces vienen de fuentes que no son aceptadas porque no son las oficiales. Y yo con esto, amigos, quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles nuevamente a las personas que asistieron a mi primer live, al en vivo, que me dio mucha risa al principio porque no entendía nada, no veía los chats, no veía nada. Espero hacerlo mejor la próxima vez. Y bueno, muy pronto seguramente nos veremos nuevamente. Yo les avisaré para que estén pendientes y puedan asistir quienes puedan. Si no, igual el en vivo queda registrado. Y ya nos veremos amigos con más investigaciones, más datos interesantes. Por ahora, un abrazo enorme a todos ustedes. Cuídense mucho y hasta pronto.